El siguiente podcast tiene el propósito de incentivar el criterio propio. Nuestras opiniones se basan en nuestra experiencia personal y profesional, además de que respetamos todas las perspectivas. Esto es PSI para su información, el podcast donde Ángel Mosqueda y Víctor Hugo Barrera conversamos sobre reflexiones, dudas y situaciones de la vida diaria y lo mental. Solo recuerden, esto no es terapia. Bienvenidos a lo que esperamos sea el primero de muchos episodios de este nuevo proyecto con el fin de hablar de temas de salud mental, situaciones de la vida cotidiana, que seamos sinceros, no siempre se hablan como deberían. Pero primero que nada, ¿cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal, Ángel? Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan y un gusto estar aquí para poder discutir, disertar y debatir sobre, como lo mencionaste, el primero de muchísimos temas que esperamos podamos tocar referentes a la salud mental y su impacto en nuestra sociedad. Y qué mejor que empezar con una pregunta muy común, no sé tú, pero yo la he escuchado bastante en muchas situaciones, muchos contextos, y podemos platicar un poco el día de hoy al respecto. ¿Ir a terapia o ir al psicólogo es para los locos? Empezaste con una pregunta, dijeran por ahí, de cajón, una pregunta muy básica cuando hablamos sobre salud mental, cuando hablamos de ir a terapia. Y hay una palabrita que viene en esa pregunta que hace mucho eco, pesa demasiado, que es la palabra locura. Cuando hablamos de locura, el ser humano del siglo XXI siempre se remite por ahí del siglo XVII, siglo XVIII, e inmediatamente conecta con situaciones como es maltrato, como es golpes, como es aislamiento, como es incluso esa discriminación, pero sin ningún tratamiento. Y obviamente no debemos olvidar que en esos entonces la psiquiatría estaba separándose de la medicina, estaba queriendo dejar de ser una rama de la medicina para poderse, de una herramienta de la medicina para poderse convertir en una rama de esta. Y entonces estamos viendo que todavía se tenía la creencia, la premisa en la cuestión clínica y médica de que si tú curas el órgano, automáticamente la persona está curada y puede volver a su vida normal. Las cuestiones de salud mental, las cuestiones que le llamaron de locura, rompieron con esa premisa y nos hicieron ver que no es suficiente sanar al órgano, sino que hay más todavía. Sin embargo, volvemos al punto, tratamientos, métodos de trabajo y de trato, pues bueno, eran prácticamente nulos. Y por supuesto, ahí sería un punto muy importante. Me parece que no podemos ver estos inicios de la psiquiatría, la psicología, desde el punto de vista o el ojo de nuestra sociedad actual. Eso nos indica que hay conceptos que van variando a medida que pasa el tiempo. Y un concepto importante es que cuando hablamos de locura, usualmente pensamos que lo contrario es lo normal, la normalidad en ese aspecto. ¿Y cómo podemos definir en primer lugar el concepto de normalidad? Tratando de hacerlo lo más simple posible, porque si no estaríamos aquí horas. Podríamos hablar de la conciliación de quizás dos factores: lo individual o el mundo interno, que implica nuestras emociones, nuestras perspectivas personales, nuestro contexto desde un punto de vista interno, como lo menciono, y el contexto social, que es donde nos desenvolvemos, el ambiente en ese aspecto. Este concepto es muy relativo y tengamos en cuenta que según la situación y el contexto va a variar. También podríamos meternos en muchos asuntos de, bueno, ¿quién define en todo caso los aspectos de normalidad? Pero entonces entenderíamos que la locura, siendo lo contrario de la normalidad, y la normalidad tendría que verse afectada o influida por lo que es socialmente aceptado, entonces todo lo que salga de este rango hablaríamos de que va en contra de la normalidad, por lo tanto es locura. Que como bien lo mencionabas, cuando hablamos de locura, lo primero que pensamos es
estereotipos, imágenes, símbolos. Pensemos una persona que ha perdido el contacto con la realidad, Exacto. camisas de fuerza, aspectos o quizás conductas violentas en ese sentido, electroshocks, muchas situaciones por ahí en ese aspecto. Un sedante administrado con una jeringa así de gruesa, ¿no? Y una agujota así de larga y inmediatamente. Exacto. Y la persona, como mencionaste, ¿no? Con camisa de fuerza, sujetada como por 4 personas más y un médico, un doctor, administrándole esa inyección. Entonces estaríamos dándonos cuenta que esto tiene mucho que ver con las etiquetas, lo que creamos a través de estos símbolos y empezamos a etiquetar otras situaciones, pero podemos caer en la generalización y en un mal uso de dichas etiquetas. Quizás tenemos en cuenta que justamente la locura o la etiqueta de locura, que tanto puede venir también de esta necesidad, sí, muy humana, pero importante hacernos conscientes de que como seres humanos tratamos de etiquetar y clasificar muchas cosas. Así es. Nos da estructura, eso es una realidad. Etiquetar las cosas nos da cierta estructura, no por nada ahí es donde podemos decir, yo soy Ángel, él es Víctor, en ese sentido. Es la primera etiqueta que nos da, ¿no? Al nacer. Tenemos una etiqueta en el nombre, pero entonces cuando estas etiquetas ya se vuelven contraproducentes en ese aspecto, es donde nos podemos encontrar con situaciones de prejuicio, situaciones de aislamiento, como mencionabas. Sí, al final de cuentas, bien lo mencionaste, el ser humano tiene que tener un orden. Y parte de ese orden es clasificar las cosas que están a nuestro alrededor, clasificar incluso las situaciones con nosotros mismos. Si nos ponemos muy técnicos, demasiado objetivos, pues tenemos que ver que en las cuestiones médicas, las cuestiones clínicas, pues está esa situación, ¿no? Cuando damos un diagnóstico, cuando explicamos una estructura, cuando vas a una revisión completa y te dicen tienes el azúcar baja, tienes el azúcar alta, los triglicéridos están fuera del límite. Eso al final de cuentas también es una etiqueta, es una clasificación y el ser humano tiende a hacer eso en este caso. Sin embargo, nuestra sociedad de hoy ya ha transgredido esa línea. Nuestra sociedad de hoy, y yo lo menciono, no etiqueta. La sociedad de hoy tatúa. Y espero que entendamos este simbolismo porque va todavía más allá. Y sobre todo en esas cuestiones, como bien mencionaste, nuestra sociedad de hoy busca esa normalidad, busca ese criterio de normalidad y hoy en día es más marcado cuando alguien no entra, aunque sea en uno de esos criterios. Supongamos que busca 10 criterios y si alguien no entra en uno, automáticamente es etiquetado, es tatuado y es señalado. No siempre para bien en este caso, ¿no? Porque también vamos a esta otra situación en cuestiones de normalidad. Hay algunos que se salen de la normalidad, pero los tenemos con una etiqueta, con un tatuaje alto. Aquellos deportistas, aquellos artistas, aquellas personas que destacan en el ámbito científico, en el ámbito social, también están fuera de la normalidad. La cuestión aquí sería, ¿por qué ellos no se les pone una etiqueta? Por ejemplo, aquella persona con estas cuestiones emocionales que le están generando conflicto a él, a ella y a su alrededor, ¿por qué a ellos sí les ponemos esta etiqueta y una etiqueta para incluso insultarlos y sobajarlos, locura, loco, y no a estas personas, por ejemplo, que corren en menos de 10 segundos 100 metros? Exactamente, que tengamos bien presente que ahí mencionas un punto que nos podría dar para otro tema totalmente, como a veces nos medimos o nos ponemos ese estándar a través de aquellos a quienes consideramos, digamos, de éxito en ese aspecto. Pero eso también tiene o puede tener un resultado contraproducente cuando eso nos desmotiva, nos lleva a pensar que tenemos que alcanzar ciertos estándares. Pero no nos desviemos tanto porque tienes un punto importante ahí que mencionas, el hecho de que esto surge sí de una necesidad médica y eso, bueno, otra vez nos da cierta estructura para poder entender mejor el funcionamiento de la psique humana. Pero tengamos en cuenta que si hablamos de ciertos datos, es en 1940 donde surge la necesidad de recolectar estos datos estadísticos en relación a los trastornos mentales en Estados Unidos. De 1940 a 1952 es hasta donde se publica la primera versión de lo que sería el manual DSM, que este manual tiene la finalidad de recolectar los criterios que tendrían que ver con los trastornos mentales. O sea que al día de hoy, 2025, han pasado 73 años. Se dice fácil, pero pudiéramos considerar también
desde donde lo vemos, 73 años puede sonar mucho tiempo o incluso poco tiempo. En 2013 se publica el DSM-5 y en 2022 hay una revisión para el DSM-5. Tenemos, 5 versiones de este manual, pero entonces nos damos cuenta que también han pasado 73 años de progreso, pudiéramos verlo de esta manera. Claro. Vamos a reconocerlo. Hay aspectos que en los inicios de la psiquiatría y la psicología se consideraban trastornos mentales y ahora a medida que ha avanzado nuestra sociedad nos damos cuenta que, bueno, no es un trastorno como tal en ese sentido. O que la palabra trastorno tampoco es para que lo veamos a sinónimo casi de muerte. Ese también es el punto, ¿no? De la interpretación de la palabra como tal. Otra etiqueta, estás trastornado. En ese sentido, que tengámoslo presente sigue siendo lenguaje técnico, lenguaje médico hasta cierto punto, pero ahí es donde es importante tener en cuenta estos criterios, porque entonces hablamos de que si bien esto surge de una necesidad, como lo hablábamos, de clasificar y tener un mejor entendimiento, empezamos a caer en el punto contraproducente de que esto lo utilicemos para etiquetarnos entre nosotros y quizás sobajar, hacer menos. Aquí una pregunta importante sería, Víctor, ¿por qué uno mismo tendría que etiquetarse como si estuviéramos en los 1700? Y mencionaste una fecha importante, fíjate bien, o sea, como tal un dato de la primera aparición de un trastorno psicológico, psiquiátrico, hablando ya técnicamente, pues bueno, algunos refieren desde un caso bíblico del rey Nabucodonosor, que dejó la cordura para andar viviendo con los animales, con las bestias del campo, pero ya documentado como tal, tú mencionaste el año 1700, de 1700 a 1940, ¿cuánto tiempo no pasó para que pudiera surgir este manual? Y más allá de que este manual contuviera etiquetas, porque entramos en ese punto, la interpretación que le estamos dando. Este manual no es para etiquetar. Este manual, como dice su nombre, es para señalarnos ciertos cuadros clínicos y darnos también las pautas para saber cómo tratarlos. Esa fue la intención, pero insisto, fíjate nada más la brecha desde 1700 hasta 1940. Luego, para 1952, bueno, ya son 12 años, ya es menos tiempo, pero empieza esta situación ya del manual como tal, y obviamente han habido sus revisiones, claro, porque el ser humano cambia, nuestra sociedad está cambiando, nuestro planeta mismo como estructura está cambiando, y bueno, también debemos de actualizarnos en esa situación. ¿Por qué etiquetarnos como si estuviéramos en 1700? Una respuesta fuerte a esa pregunta es porque el ser humano pareciera ser que no sale de los mismos métodos. O sea, date cuenta que atajamos las cosas de la misma manera. Queremos agarrar al toro de la misma forma cuando sabemos que ya nos ha corneado. Exactamente, y ahí teníamos un punto importante porque hablábamos de que si el proceso terapéutico es para los locos, pero desde ahí ya tenemos un prejuicio en un inicio, que reconozcámoslo puede ser una barrera que afecta el hecho de que una persona pueda acceder a un servicio terapéutico. Tenemos en cuenta que, por un lado, está la psicopatología, esta es la rama de la psiquiatría o de la psicología, encargada así del estudio, evaluación y tratamiento de las situaciones que tienen que ver con la mente. El lado técnico, médico, podríamos decirlo, pero luego hablamos de un espacio terapéutico. La psicoterapia, hablaríamos de este tratamiento en colaboración, donde si bien hay aspectos técnicos, por supuesto, no lo vamos a negar, pero nos concentramos más en esta relación de la persona y el psicólogo en todo caso. Esta parte donde también es muy fundamental el diálogo, un ambiente de apoyo, de confianza, de confidencialidad, esto con el fin de generar un ambiente tranquilo y que tengamos un objetivo neutral, imparcial en ese aspecto. Los términos que acabas de mencionar son muy importantes, como hemos venido diciendo, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no va a terapia? Al tener este prejuicio, esta predisposición hacia, es que es para los locos y el concepto de locura es lo peor de lo peor, yo no estoy tan mal, yo no estoy de lo peor, pero también estamos tergiversando el concepto de psicopatología, porque también para hablar de psicopatología no, tenemos que hacer una evaluación previa,
también tenemos que conocer la estructura de personalidad, el cuadro clínico, y todo esto es en un proceso llamado evaluación psicológica, que es parte de la psicoterapia. También otro concepto tergiversado. Mucha gente piensa que ir a terapia es que me digan qué hacer, que me aumenten de la autoestima, que me escuche, yo puedo ahí llegar y quejar, ¿no? Con el debido respeto, la psicoterapia no es un departamento de quejas, también lleva procesos, un proceso de conocimiento, una entrevista inicial, un proceso de evaluación, la emisión de un diagnóstico y también la proporción de las técnicas adecuadas, que entraríamos ya como tal en la psicoterapia, para poder trabajar este cuadro clínico que me está generando esta psicopatología, es decir, este conflicto tanto conmigo mismo como con la gente que me rodea. Hay un punto importante que mencionas, esta situación donde a través de estos prejuicios nos reflejamos en el otro, quizás a manera, reconozcámoslo a veces, de justificación en ese sentido. Ok, sí, yo tengo esta situación, pero es que tal está peor. Es que tal hace esto en ese aspecto. Entonces yo ya no me veo tan mal. Que no se trata de bien o mal en ese sentido, sino, ok, hay una situación que, como bien lo mencionabas, me afecta tanto a mí como a mi ambiente, a mi entorno. ¿Por qué no tratar esto quitando esta etiqueta de, es que no quiero que me perciban como que estoy loco en ese aspecto? Totalmente natural, y lo entendemos y lo trabajamos todo el tiempo, porque hay muchos prejuicios en ese aspecto. Es que me costó trabajo venir porque no sabía qué iban a pensar de mí. Es que incluso a veces uno como paciente cree que el mismo psicólogo, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué es lo que va a decir de lo que yo venga a comentarle? Cuando al final del día, parte del proceso terapéutico, como lo mencionaba, es mantener un espacio neutral y de confianza. No se trata de venir justamente a decir, es que tú estás mal por hacer esto y lo otro. No, se trata de entender de dónde viene esta situación, por qué hemos aprendido a reaccionar o actuar de esta manera en ciertas situaciones, y entender qué es lo que conlleva que eso lleve a un cambio, llamémosle, hacia la persona, y que le sea más, sí, funcional, pero que también sea una situación que no lleve a veces al sufrimiento en ese aspecto. Y lo que hablábamos, ahí entraría, que es una estructura de personalidad, lo que acabas de describir, esa manera de relacionarme con el mundo que me rodea y también con mi mundo interno en esa situación. Y lo que comentábamos, ¿no? Ese prejuicio, más ahora esa tergiversación y esa necesidad de clasificarnos, nos llevan a esa respuesta que, aunque parece muy sencilla, tiene toda esta elaboración. Comparándome con tal, yo no estoy tan mal, ¿no? Estamos midiendo esa cuestión de estándares, yo no necesito llegar a ese punto. Pero cuando también volvemos a lo mismo, que es una cuestión que nos falta mucho en las culturas, o al menos en las culturas latinoamericanas, el factor preventivo, porque la psicoterapia no nada más es cuando ya este aspecto de mi estructura está generando esta psicopatología. Vamos a tener ese factor preventivo, de exploración, de incluso, ¿por qué no?, cuestionar hasta nuestra propia filosofía de vida, esas dudas existenciales que no nada más nos surgen en la adolescencia, ¿no? Si nos ponemos técnicos con distintos autores, hay crisis donde vienen estas dudas existenciales, incluso al entrar a la juventud, a la edad adulta y demás. ¿Por qué no también trabajar en un aspecto vocacional? Hoy en día estamos teniendo un aumento en la estadística de más jóvenes que llegan al tercer año de preparatoria, es más, hasta el último semestre de preparatoria, del bachillerato, y de repente dicen, no tengo idea de qué voy a estudiar. Eso también es un factor, ¿no? Más aparte también el factor de una situación que puede surgir, ¿por qué no?, una situación de urgencia emocional, de esa cuestión de contención y de validación. Porque entonces, a través de esta palabra, no, es que la terapia solo es para los locos, ya nos perdemos de todas estas oportunidades, por decirlo así, de un espacio terapéutico. Porque no me parece descabellada la idea de decir, bueno, es un lugar donde puedo sí llegar, ser yo mismo, poder hablar de esas cosas que, seamos muy sinceros, a veces, aunque sea mi familia, mis amigos, las personas más cercanas, hay situaciones donde aún así queda pero no sé qué va a pensar si le digo esto, que es muy natural en mí, entonces mejor me lo callo para no dañar la relación de alguna manera. Bueno, aquí, por supuesto, con respeto con el terapeuta en ese aspecto, una situación de respeto mutuo, pero se genera este ambiente donde uno también pueda explorar todas estas situaciones que usualmente, seamos realistas, no hablamos con cualquier persona. Eso nos podría llevar a una pregunta importante entonces, Víctor. ¿Quién puede ir a terapia? ¿Quién no? ¿Cuáles serán los casos para ir a terapia?
Y en todo caso, ok, que no es terapia en todo sentido. Bueno, ya explicamos que la psicoterapia tiene sus procesos, desde una entrevista inicial, un proceso de evaluación, el proceso de evolución, cuando explicamos el diagnóstico, el cuadro clínico, y obviamente empiezan como tal las sesiones con las técnicas psicoterapéuticas. ¿Quién puede ir a terapia? Pues bueno, podríamos decir hasta cierto punto que la terapia está abierta para todo aquel que desee trabajar aquellos procesos internos, no precisamente que se estén saliendo de su control, pero trabajar sus procesos internos. Mira, viéndolo desde este punto de vista, hay lugares donde mucha gente va a hacer ejercicio para tornear sus cuerpos. La pregunta sería importante, ¿no? ¿Cuántos de esos realmente son personas que tienen problemas con su peso? Y si nos vamos a la estadística, si los encuestáramos, probablemente la mitad no necesitaría de entrada ir ahí. ¿Pero por qué van? Porque quieren cuidar su cuerpo. ¿Cuánta gente no tiene problemas con cierto tipo de alimentos, pero sin embargo se abstiene de comerlos o en proporciones pequeñas los consume? ¿Por qué? Porque se están cuidando. ¿Por qué no hacerlo en nuestra salud mental? Esa es la pregunta interesante, ¿no? Para la cuestión de la terapia. Pero también aclarar una cosa. No vamos a sacar al campeón, a la campeona que traemos dentro. Tampoco vamos a, y disculpen la expresión, ¿no? No vamos a empoderar a alguien, a esa persona, a decirle, sí, el mundo que está en contra tuya, ahora sí que ve y acaba con él. Demuéstrales quién es el que manda, quién es la que manda. No se trata de esa situación, ¿no? Volvemos a lo mismo. Tampoco se trata de ir a acusar y de repente regañar. No, no se trata de esa situación. Vamos a trabajar esas cuestiones donde vamos a identificar dónde está el conflicto y vamos a trabajarlo para solucionar ese conflicto. Ser muy realistas y muy objetivos, me parece, podrían ser dos puntos importantes al respecto, porque en ese sentido, bien lo mencionas, no vamos a generar un escenario que no es real, porque cuántas veces nos enfrentamos a situaciones donde una persona se ve tan afectada por la idea de ser perfecto. No hay perfeccionismo en ese aspecto. Podemos aspirar quizás a la excelencia, que sería algo más accesible en ese aspecto. Pero justamente, tanto no vamos a generar esto como tampoco el trabajo aquí no es regañar, porque al final del día somos seres humanos que somos responsables también de nuestras acciones y decisiones, pero es totalmente válido llegar a un lugar de terapia y decir, ¿sabes qué? Tomé esta decisión, no sé si fue la mejor decisión, bueno, explorémoslo para que lleguemos a una conclusión al respecto en ese sentido. Esto constantemente me está pasando y noto que me está afectando, ok, exploremos para ver qué patrones se están repitiendo, por qué estamos tomando ciertas decisiones y que sea la misma persona que llegue a la decisión al respecto de qué es lo que va a ajustar de su vida personal en ese aspecto. Por supuesto que esto hablando muy en general de lo que sería y no sería ir a terapia. Por supuesto que ahí hay otras situaciones. Nosotros no vamos a hablar de aspectos mágicos, no es una fórmula secreta, no es una panacea, no es, vienes 3 sesiones y por arte de magia estás curado en ese sentido, porque otra vez hablaríamos de curas, casi curas milagrosas, lo cual implicaría que estaríamos validando la idea de que si hay una locura, la cual curar en ese aspecto. Entonces no vamos a mencionar estos temas como si fuera algo de terapia, mantengámoslo como ese espacio libre, abierto, donde hay honestidad, donde uno puede tratar de ser lo mejor posible uno mismo. Siempre habrá deseabilidad social, no siempre va a haber mucha autocensura en muchos aspectos, reconozcámoslo, pero la idea es que podamos sentirnos abiertos en este aspecto. Hay múltiples enfoques que podemos tomar en cuenta, porque recordábamos, la terapia está abierta, pero también reconozcamos, no a todo mundo le agrada o se sienten cómodos con ciertos ritmos de terapia y no por nada hay diferentes enfoques. Tendríamos ahí el psicoanálisis, el enfoque psicodinámico. Psicodinámico en ese sentido. Conductivo-conductual. Exactamente, humanista, por ejemplo. Hay muchos enfoques diferentes que nos pueden llevar en este... la lista sería interminable, pero porque justamente hay opciones. Si quizás en un espacio terapéutico uno dice, ¿sabes qué? No me está funcionando, es totalmente válido también considerarlo, ver qué opciones hay, pero también se vale que el mismo terapeuta o incluso la persona pueda decir, ¿sabes qué? Necesito otro enfoque, algo diferente, donde yo me pueda adaptar, o quizás el enfoque también se adapte a mis necesidades o lo que yo estoy buscando.
Y es totalmente válido. Por algo tenemos también estos avances para poder ofrecer estas opciones. Claro que sí. Y fíjate, ahí tiene que ver con algo, incluso podríamos verlo hasta de la vida cotidiana, ¿no? O sea, hay deportes populares en ciertas regiones de los países y del mundo, ¿no? Pero no precisamente porque haya un deporte popular quiere decir, una, que yo lo voy a practicar, y dos, si lo practico quiere decir que yo destaque en ese deporte. Puede ser que mi deporte sea otro. Incluso mi actividad sea no precisamente deportiva, sea artística, sea cultural, sea científica. Igual en la psicoterapia. Por eso son técnicas, como lo dijimos. No son soluciones inmediatas que llegamos y tocamos, ¿no? Que tristemente, y bueno, será un tema para otra emisión, pero a veces queremos, nuestra sociedad de hoy busca soluciones rápidas, soluciones como si fuera a prepararse una sopa donde solo le sirves agua, la metes a un microondas 3 minutos y automáticamente usted está curado en este caso. Y no se trata de eso. En ese aspecto, pues bueno, terminemos por el día de hoy. Ha sido, me parece, una plática bastante interesante que nos da. De ahí hay muchas ramificaciones para muchos temas también importantes al respecto. Somos seres humanos, así que no nos aburrimos en ese sentido. Siempre hay algo importante de qué hablar y lo podemos tomar en cuenta para futuras emisiones, por decirlo así. Pero ha sido bastante agradable en ese sentido, Víctor. ¿Cómo te sentiste, quizás? Claro que sí, me sentí muy a gusto, como ya bien lo mencionaste, pues hablar de un tema enfocado en la cuestión humana, pues obviamente nos lleva a otros subtemas, otras ramificaciones. El ser humano no es perfecto, pero sí es perfectible, es decir, está en constante trabajo, o deberíamos estar en constante trabajo propio, ¿no? En nuestras 3 escalas, emocional o mental, física y social. Obviamente estaremos en esa búsqueda y precisamente por eso hablaremos de muchos más temas, no solo interesantes, sino temas que están repercutiendo en nuestra sociedad de hoy y que los que a veces, por poner atención a soluciones rápidas, ya estamos dejando de hacerles caso. Esa es la cuestión en esta situación. Esto ha sido todo por el día de hoy en PSI para su información. Muchas gracias por vernos en el que esperamos sea el primero de muchos episodios. Síganos en nuestras redes sociales. @Baela Consultorio Psicológico. Consulta previa cita. Recuerden, somos un grupo de especialistas en distintas áreas de la psicología. Contáctenos. Y recuerden, si les quedó alguna duda, vayan a terapia. Vámonos. Vámonos a terapia. Hasta la próxima.